Ryo se encontraba frente a alguien, había salido de la enfermería y Uraraka se había ido por su lado. En ese momento fue tomado por sorpresa y tenía una mirada seria, ambos se miraban mientras ninguno hablaba. Nakamura, tú, eres el niño secreto amado de All Might. Ryo miraba a Todoroki confuso al oír eso. ¿Fue por eso que sentías la necesidad de hacer una declaración de guerra? Realmente, no vale la pena esto. Ryo negó al tener ese pensamiento. No. Todoroki miró a Ryo detenidamente, su expresión se mostraba calmada. ¿Es todo lo que querías preguntar? Ryo parecía serio, no tenía intención de entablar una conversación. ¿Sabes quién es Endeavor? Es mi padre, desde siempre ha estado en la posición número 2, All Might tiene los ojos puestos en ti, si tienes algo de él, tengo más razones para derrotarte. Endeavor y All Might se miraban, All Might mostraba una pequeña sonrisa ya que hacía más de 10 años que no miraba al héroe que tenía delante, se acercó a saludar. ¿Qué broma es esa? Iré a la sala de descanso de los profesores, así que piérdete. Endeavor comenzó a caminar mientras se miraba algo molesto, All Might rió un poco para aterrizar delante de él con cierto entusiasmo. No seas tan frío. Tu hijo Shoto lo hizo maravillosamente bien sin usar la mitad de su poder, ¿es porque fue enseñado bien? ¿Qué intentas decir? Bueno, quiero saber cómo alzar a la nueva generación. ¿Crees que te lo diré? Luces desorientado y eso me molesta. Al decir eso, Endeavor siguió por las escaleras, se detuvo por un momento para decir. Solo recuerda esto, lo convertiré en un héroe que te superará un día. Para eso lo creé. ¿Qué quieres decir? All Might retrocedió un paso al ver la mirada de Endeavor, era severa. Él está en su etapa rebelde ahora mismo, pero sin duda te superará. Mi viejo tiene un fuerte deseo de subir por el mundo, él ganó un nombre como héroe gracias a su fuerza aplastante. A causa de eso, la leyenda viviente All Might es desagradable para él. Como él no pudo superar a All Might, pasó a su siguiente plan. ¿Has escuchado sobre el matrimonio por singularidad, cierto? Eso que se volvió un problema en la segunda y tercera generación con la aparición de los superpoderes. Elegir a tu cónyuge para poder fortalecer tu singularidad y así poder pasarla a tu hijo, la forma antigua de pensar por una falta de ética. Él tiene ambos y dinero, se ganó a los padres de madre y se apoderó de su singularidad, él intenta cumplir su deseo de criarme para ser un héroe que supere a All Might, eso es molesto, no me convertiré en la herramienta de esa basura. Ryo se había mantenido callado todo ese tiempo, miraba a Todoroki que ahora se mostraba molesto. Todoroki llevó su mano a la cicatriz que tenía en su rostro. En mis recuerdos mi madre siempre estaba llorando, tu lado izquierdo es desagradable, ella dijo eso mientras me echaba agua hirviendo. Por eso me metí en una pelea contigo, voy a demostrarle a mi viejo lo que puedo hacer sin usar su singularidad, no, voy a rechazarla completamente ganando el primer puesto sin usarla. Todoroki miró a Ryo quien no decía nada. Comenzó a caminar mientras hablaba. No me importa si no puedes decirme qué conexión tienes con All Might, me alzaré sobre ti solo con mi lado derecho, lamento haber malgastado tu tiempo. Ryo solo miraba la espalda de Todoroki, poco a poco se alejaba de ese lugar, miró su mano derecha por un momento. Sí, esto debería de estar bien, al pensar eso, caminó un poco para hablar. Voy a derrotarte. Todoroki y Ryo se miraron por última vez, mientras que el castaño volvió a hablar. La mirada que tienes, no me agrada, tampoco el que actúes así respecto a una persona ajena a ti. Voy a derrotarte y así te mostraré el siguiente paso. Ryo le dio la espalda al decir eso, igual comenzó a caminar para decir una última cosa. Quizá así puedas aprender algo. Era la hora en la que el último juego sería revelado, pero antes de ello tendría una pequeña noticia, todos los que habían sido eliminados podrían participar en juegos recreacionales. El último juego fue revelado siendo un combate de estilo 1 contra 1, los equipos finalistas serían capaces de entrar e ir avanzando progresivamente. En ese momento que se dijo, Ojiro, un compañero de Nakamura decidió abandonar la competición por su propio orgullo, no tenía idea de cómo había llegado hasta ese momento, junto a él se encontraba otro chico de la clase B que se quiso retirar, dos chicos que pocos habían observado tomarían sus lugares, con eso dicho estaban los 16 participantes ya formados para los combates. Con eso los emparejamientos fueron revelados. Ryo miró quién le había tocado. Shinzo, ¿eh? Si le gano a ese sujeto iré en la siguiente ronda contra Todoroki. ¿Eres tú, no? Nakamura Ryo. El mencionado se giró para verlo, ahí estaba Shinzo que lo miraba. Espero el primer encuentro. Cuando Ryo iba a hablar, Ojiro lo detuvo. No le respondas, Nakamura.
Shinso con una sonrisa condescendiente miró a ambos. Luego de que los juegos recreativos terminaron, finalmente el campo de batalla se estaba construyendo, todo se resolvería ahí. Ryo tendría el primer combate, por lo que estaba preparando, tenía una mirada seria mientras hablaba. Si lo uso contra otra persona es un freno inconsciente, ¿cierto? Debo ser capaz de usarlo contra este sujeto. Cuando Ryo estaba preparándose fue llamado por alguien. ¡Hey! Ryo se giró, pudo ver a All Might que lo miraba. ¿Pudiste usar el One for All, cierto? Ryo asintió al escuchar eso. Pude usarlo en la carrera para adelantarlos, mi pie derecho está bien, solo que con un poco de dolor, intenté pensar en una manera de liberarlo de 0 a 10, pero no me ha dado resultados por ahora. Es cierto, quizás el 10% sea demasiado por ahora, pero tu cuerpo debe ser capaz de soportar el 5%. Ryo soltó una pequeña risa a eso. ¿Con qué puedo soportar al menos el 5%? Hace poco que no podía hacer nada más que romperme huesos, pero ahora, por lo menos soy capaz de liberar una parte. All Might miró la pequeña sonrisa de Ryo mientras vapor se liberaba de él. Entró a su forma musculosa para hablar. Cuando tengas preocupaciones o miedos, debes tratar con ellos con una sonrisa. Ryo miró la sonrisa de All Might para asentir. Muy bien. La audiencia comenzó a emocionarse, el fuego apareció a la vez que Present Mic hablaba. Audiencia, las finales que han estado esperando finalmente comenzarán. Aunque ha tomado las primeras posiciones en ambas pruebas de la seriedad en su rostro, del curso de héroes, Nakamura Ryo, lo siento, él no ha hecho nada para destacar, de cursos generales, Shinso y Toshi. Las reglas son simples, sacar a tu oponente de los límites o inmovilizarlo, también puedes decir que diga me rindo. Shinso miraba a Ryo. Esa mirada, ¿me estás mirando con condescendencia? Ryo alzó la ceja al pensar en eso. Sé lo que quieres para tu futuro, así que no debes preocuparte por tu futuro, ese mono de antes, estaba hablando de su orgullo, ¿no crees que está desperdiciando una oportunidad? Ryo no dijo nada y lo miraba con detenimiento, su batalla comenzaba. Ojiro me lo advirtió, no debo responderle, ¿cierto? Ryo seguía sin decir nada con una mirada seria. Ryo comenzó a acercarse a Shinso. Tenía una expresión seria mientras lo miraba. ¿Qué sucede? ¿Tienes idea de la posición en la que estás? ¿La suerte con la que corres al estar en el curso de héroes, por encima de nosotros? La expresión de Ryo cambió por un momento. Tú, en el momento que soltó esa palabra su cuerpo se había paralizado, Shinso sonreía al verlo. Ryo tenía una expresión perdida mientras que miraba al cielo. Esa era la particularidad de Shinso. La particularidad de Shinso era muy poderosa, había aplicado para el curso héroes, pero reprobó el examen ya que era una lucha contra villanos artificiales, cosa que daba ventaja a aquellos con singularidades físicas. Tienes una gran suerte de estar bendecido Nakamura Ryo, ahora, date la vuelta y sal del cuadrilátero. Shinso habló con falta de interés a Ryo quien seguía quieto. El cuerpo de Nakamura comenzó a moverse a dirección contraria. Esa era la particularidad de Toshi Shinso. Lavado de cerebro, si respondías a él automáticamente quedabas a su merced. En condiciones normales sin duda Nakamura ganaría en una pelea. Pero al haber respondido de una sola forma quedó a su merced, el combate acabaría rápido. All Might que estaba en la puerta miraba a Ryo quien iba a su dirección. No vendas hacia aquí, Nakamura Shonen. Ryo en su mente comenzaba a hablar. Maldita sea, soy un idiota. ¿Por qué le respondes aún cuando Ojiro te lo advirtió? Simplemente no pude callarme a lo que dijo. En una sala momentos antes de la pelea Ryo y Ojiro se encontraban juntos. Entonces solo necesito un impacto y podría salir de su control mental. Algo así, pero en un combate 1 a 1, no puedes contar con esa fuerza externa. Sé que lo diré será egoísta, pero, por favor también esfuérzate por mí. Ryo solo lo miró para asentir. El castaño seguía caminando a la salida del cuadrilátero. Maldición, solo por el error de un idiota estoy aquí. No quiero que esto acabe así. En el momento que pensaba en ello, una nueva sensación comenzó a rodearlo, ante él aparecieron 8 miradas que él no conocía, poco a poco miró que 8 siluetas se formaron delante suya. ¿Qué es todo esto? Cuando pensó en ello en 2 de sus dedos se liberó su poder. El One for All apareció mientras enorme cantidades de viento eran liberadas. Ryo Nakamura se detuvo en la línea. Cuando recuperó su conciencia hizo algo. Se giró para ver a Shinso seriamente. ¿Me ayudarás a comprobar algo que quería? Aizawa pudo verlo, 2 de los dedos de Ryo estaban rotos, se había liberado de su control mental gracias a hacerlos explotar.
Shinso miró a Nakamura, quien tenía una mirada seria. No sé qué fue lo que sucedió realmente, pero parece que fui capaz de liberarme. Una pequeña risa apareció en el rostro de Ryo. ¿Cómo es que puedes moverte? No deberías ser capaz de hacerlo libremente. No, no me liberé yo, las personas que miré, eran 8, el One for All es un poder heredado. ¿Fueron ustedes los viejos poseedores? ¿Qué clase de secretos oculta este poder? ¿Qué fue lo que hiciste? Ryo miró a Shinso, quien se veía molesto. Sea como sea, no puedo pensar en ello ahora, derrotaré a este sujeto y confirmaré esa teoría. Ryo comenzó a caminar en dirección a Shinso. Di algo. Ese mono le dijo mi secreto, lo único que debo hacer es que hable otra vez, Shinso pensaba. ¿Puedes liberar tanto poder solo con unos dedos? Estoy celoso, tú fuiste bendecido y naciste con una singularidad, puedes cumplir tu meta. Ryo no respondió nada mientras mordía su labio. En sus puños algo comenzó a aparecer, le dio un izquierdazo a Shinso con el One for All. Me pongo un freno inconscientemente al atacar a otra persona con el One for All. Sangre salió del rostro de Shinso mientras retrocedía unos pasos. Aquel golpe había sido realmente fuerte para que saliera ileso. Sus piernas se tambaleaban mientras que ahora miraba a Nakamura con odio. No paró ahí, Ryo decidió lanzar un golpe con su mano fuerte, la derecha. Shinso cayó al suelo en ese momento. 2 golpes habían sido suficiente para hacerlo caer. No pude cerrar bien mi mano por el dolor de estos 2 dedos, lo hubiese noqueado seguramente de otro modo. Ryo solo acabó suspirando. No me jodas. Shinso intentaba levantarse ante Nakamura. Seguía consciente pero con sangre saliendo de su rostro. Tengo varias cosas a decirte pero, simplemente no vales la pena. Ryo pensó en eso para hacer una última cosa. Su pierna comenzó a liberar el One for All mientras pateaba a Shinso en el estómago. Le sacó todo el aire mientras su cuerpo retrocedía a varios metros. Había salido del cuadrilátero por resultado de aquella patada. Shinso está fuera de los límites, Nakamura avanza a la siguiente ronda. La heroína Midnight había declarado al vencedor, Ryo. Ryo y Shinso estaban frente a frente. Fue algo aburrido para ser el primer encuentro, así que dense las manos. Present Mic hablaba. Ryo solo habló en voz baja. Tu actitud, no llegarás a ninguna parte de ese modo, no mereces estar en la UA. Deja de culpar a los demás y céntrate en ti. Al decir eso, le dio la espalda a Shinso. Dependiendo los resultados considerarán transferirnos, recuerda eso, lo lograré, entraré en el curso de héroes, me certificaré y seré aún mejor héroe que ustedes. Ryo solo se detuvo a verlo pero decidió no decir nada. El primer encuentro había terminado. Ryo se encontraba en la enfermería junto a All Might y Recover Eagle. Estaba acostado en la camilla mientras miraba sus dedos y dedos de sus pies. Creo que he salido perjudicado en esto, suspiró para seguir. Ese chico, Shinso, All Might se aclaró la garganta para hablar. Escucharlo te recordó a ti, ¿cierto? Ryo empezó a asentir. Sí, me trajo ciertos recuerdos amargos. Sea como sea, All Might. Ryo miró al héroe para decir. Miré algo, mientras estaba en ese combate tuve una especie de visión, pude ver a 8 personas, tenían sus ojos puestos en mí y fue ese momento en el que el One for All se activó, había alguien que tenía tus mismos ojos. Eran los antiguos usuarios del One for All. ¡Qué miedo! ¿Qué es eso? Ryo solo miraba a All Might, quien siguió hablando. Igual lo miré en mis días de juventud, es una señal clara de que has entendido mejor el One for All. Entonces, ¿qué es? Creo que es como un trazo que dejaron atrás en el One for All, ellos no pueden interferir contigo ni tú con ellos, por lo que ellos no fueron quienes te salvaron del joven Shinso, fue en el momento que tuviste esa visión que por tus fuertes emociones pudiste sobreponerte al lavado de cerebro del joven Shinso. Lo suficiente para mover tus 2 dedos. Ryo empezó a pensar en ello, creo que por ahora no podré llegar a una buena respuesta, es todo, gracias All Might, Recover Eagle. Ryo salió por aquella puerta mientras un silencio comenzó a estar presente, Recover Eagle decidió hablar. Tú también estabas, ¿cierto? Eso es algo bueno. Todoroki comenzaba a caminar. Nakamura ganó, Detuvo su andar con una mirada seria mirando a alguien. Estorbas. Te estás portando desvergonzadamente. Todoroki empezó a caminar mientras lo ignoraba. Si hubieses usado tu lado izquierdo habrías tenido una victoria aplastante en la carrera de obstáculos y caballería, no un segundo lugar, es suficiente tu rebeldía juvenil, tienes el deber de superar a All Might, ¿entendiste? Tú eres diferente a tus hermanos. Es todo lo que tenías para decir, maldito Todoroki habló para seguir caminando.
Ganaré usando solo el poder de mi madre. Endeavor solo lo miró otra vez para decir. Aunque funcione por ahora, pronto alcanzarás el límite de ese poder. Todoroki con una expresión severa siguió hablando. Ryo caminaba por las gradas, llegó a donde era su clase. Ryo-kun. El chico miró a Uraraka e Ida quienes hablaron. Te guardamos un asiento. Ryo fue donde ellos para ver lo que sucedería, el combate de Todoroki contra Zero. Las presentaciones habían sido hechas mientras Ryo miraba atentamente a alguien. Esa expresión, ese lenguaje corporal, Ryo suspiró mientras tenía ciertos recuerdos. El combate dio inicio mientras Zero en un rápido movimiento tomaba a Todoroki en sus cintas, Todoroki con una mirada severa solo se disculpó por lo que estaba por hacer. En un rápido movimiento había sido capaz de hacer temblar todo el estadio. Una enorme cantidad de hielo estaba frente a Ryo, Uraraka e Ida. Zero no se podía mover, por lo que pasó a la siguiente ronda indudablemente. Algo en ese momento se había confirmado. Ryo iría contra Todoroki. Lo siento, me excedí. Todoroki comenzó a derretir el hielo de Zero con su mano izquierda. Nakamura miró eso para pensar. Tú, aún tienes mucho dolor, ¿cierto? La siguiente pelea iba a comenzar, luego de un rato en el que el hielo se derritió. Present Mid siguió hablando. Para la sorpresa de todos, otro chico de cursos generales llegó hasta aquí, Makishima Shougo. Y por el otro lado, el chico radiante asesino, del curso de héroes, Kaminari Denki. Con las presentaciones hechas, la pelea comenzaría. Esta pelea terminará en un segundo. Kaminari hablaba animado a la persona que tenía delante, Makishima solo lo miró para estar atento. Del curso de héroes, al momento de pensar en eso una enorme cantidad de electricidad, 1.300.000 voltios. Dando un enorme salto, el albino logró evadirla, en diferentes puntos apareció mientras Kaminari quedaba sorprendido. Estaba en diferentes partes. Apareció delante suya para de una sola patada mandarlo fuera del cuadrilátero. El encuentro había terminado, Makishima Shougo pasaría a la siguiente ronda. El impacto había sido poco, hasta el momento los combates habían sido muy cortos. Makishima caminaba tranquilamente mientras se iba. Ryo arrugó las cejas mientras comenzaba a pensar. Ese sujeto, de clases generales y fue capaz de derrotarlo en un segundo. No lo voy a subestimar, pero, si fue capaz de dar un salto tan alto y tener la suficiente fuerza como no fue que quedó en otro curso o quizá la clase B. Falta inteligencia quizás, pero, no se ve así, luego fue capaz de multiplicarse, eso fue gracias a un efecto de velocidad o gracias a que puede multiplicarse. Vaya, Ryo-kun. El susodicho se giró para ver a Uraraka quien lo miraba. ¿Sí? Hasta ahora el festival, ¿qué te ha parecido? Ryo sonrió una vez para comenzar a hablar. Ha sido divertido, aunque es cierto que he salido algo herido, pero, aún con ello el competir contra los demás, como ser capaz de poder observarlos me resulta interesante. Aunque, Ryo soltó una pequeña risa para decir. Me ha traído ciertos recuerdos no tan agradables, pero en general quiero ver cómo terminará esto. Uraraka miró a Ryo quien sonreía, pensó por un momento para asentir. En ese momento la cuarta pelea comenzaría, Tenya Ida contra Atsume Mei, la chica que Ryo había conocido. La pelea fue sencilla a simple vista, Atsume Mei había usado a Ida para poder ser capaz de promocionarse durante más de 10 minutos. Ryo que estaba viendo todo se estaba riendo. Su risa se borró al momento de ver algo. Uraraka a su lado se había levantado mientras que caminaba con un destino. ¿Debería de ir a preguntarle? ¿O es que ella prefiere estar sola al menos por este momento? Con eso dicho la quinta pelea estaba por comenzar. Aoyama en contra de Mina. La pelea comenzó, Mina se deslizaba por el suelo gracias a su ácido, mientras que Aoyama lanzaba sus láseres por su estómago. En pocos momentos la victoria de Mina sobre Aoyama había sido dada. Ryo miraba el siguiente combate que estaba por venir, Momo Yaoyorozu contra Fumimake Tokoyami. Esa pose de Momo, la reconozco porque incluso yo la hacía, este festival me está trayendo recuerdos. Ryo pensó en ello para negar. Miraba atentamente, la pelea dio inicio mientras la chica creaba un escudo, bloqueaba los ataques del Dark Shadow de Tokoyami mientras retrocedía, en muy poco tiempo había sucedido algo. Momo había salido del límite y por ende había perdido. Ryo miraba el estado de Momo. Caminaba con la mirada baja. Debe sentirse mal por no haber podido hecho algo en contra de Tokoyami, no solo eso, los comentarios acerca de su derrota aplastante no deben ayudarla en lo mínimo. Ryo volvió su mirada hacia el asiento a su lado. Uraraka aún no volvía. El siguiente combate se había anunciado, Kirishima iría contra alguien, Akira Fudo de Estudios Generales.
Mientras tanto, en la segunda sala de los participantes. Ida había entrado mientras miraba a alguien. Uraraka se encontraba nerviosa ya que pronto se acercaría su combate en contra de Bakugo. Alguien entró por la puerta mirándolos. Uraraka. Ambos miraron a Ryo, quien había entrado. Tu siguiente combate es en contra de Bakugo. Aún siendo Bakugo, no creo que use una explosión a toda potencia contra una chica, ¿o sí? Ryo comenzó a pensar un poco su respuesta para hablar. Seguramente lo hará. Hace unos meses él realmente era alguien insoportable y que no valía la pena hablarle, pero Ryo soltó una pequeña risa. Incluso él ha podido cambiar. Dudo que te subestime, Uraraka. Será serio, por lo que también debes ser seria. Uraraka asintió para empezar a hablar. Durante la batalla de caballería creía que sería sencillo haber equipo con amigos, pero ahora que lo pienso puede que solo intentará depender de ti. Cuando Ida dijo que te retaba me hizo sentir un poco avergonzada, por eso estaré bien. Uraraka comenzó a caminar hacia la puerta para hablar. Todos se enfrentan al futuro y dan lo mejor, eso significa que todos somos rivales, ¿cierto? Por eso, encontrémonos en las finales. Ryo miró como la mano de Uraraka temblaba al igual que la sonrisa que ella daba. Ryo sonrió para decir: sé que estarás bien, así que, haz tu mejor esfuerzo. De regreso con el combate, sangre salía del cuerpo de ambos contendientes. Kirishima, pese a su dureza, sentía el efecto de los golpes de su rival. Akira por su parte sentía dolor por sus golpes. Sonreía mientras Sangre tenía su sonrisa. Eres interesante, pero acabaré aquí mismo. Al decir eso su cuerpo cambió un poco de tamaño, golpeó a Kirishima 2 veces para terminar noqueado al pelirrojo. El ganador había sido Akira Fudo, pasaría a la siguiente ronda. El siguiente combate se había anunciado, Uraraka en contra de Bakugo. Con las presentaciones hechas, la señal para que el combate iniciara se dio. Uraraka fue directo a él, tenía en mente un ataque rápido. Bakugo recordó unas palabras de alguien. La diferencia entre tú y yo, es que finalmente yo maduré, tú sigues siendo aquel niño. Bakugo lanzó una explosión a Uraraka, la chica retrocedió debido a eso mientras se cubría. El patrón se repetía, Uraraka se acercaba y recibía nuevamente una explosión de lleno, aparecía por distintos puntos gracias al humo, pero ante los reflejos de Bakugo no era un gran problema. Logró desprenderse de su sudadera mientras Bakugo creía que la había tomado, intentó tocarlo pero no lo logró. Ante el suceso que sucedía delante de ellos, el público comenzó a abuchear a Bakugo. Ante eso, Aizawa tomó la palabra, reconoció lo serio que estaba siendo Bakugo ante Uraraka, no subestimaba a su oponente que había llegado hasta tal nivel, todo lo contrario, estaba teniendo cuidado acerca de cómo lidiar con ella, cómo ser capaz de vencerla. Uraraka estaba de pie ante él, jadeaba y tenía heridas. Gracias, Bakugo, por no bajar la guardia. Al decir eso, juntó sus manos. Ella había mantenido su cuerpo bajo durante la secuencia de ataques, quería concentrar los ataques de Bakugo en tierra y así poder ir acumulando diversas armas fuera de la visión de Bakugo. Yo ganaré. Al momento de decir eso, dejó salir todos los escombros, caían a una enorme velocidad mientras Bakugo los miraba, alzó sus 2 manos mientras permanecía serio. Contraataque o defienda, deberá haber una abertura y podré hacerlo. Mientras pensaba en eso, Uraraka corría en dirección a Bakugo. Una enorme explosión había sido liberada de sus manos, la corriente de viento azotó en todo el estadio mientras los escombros eran destruidos. Uraraka estaba en el suelo viendo a Bakugo. Ryo tiene interés en ti, supuse que te vio algo. Uraraka se empezó a levantar mientras pensaba, no me rendiré. Con eso, comenzó a ir en dirección a Bakugo. El chico sonrió para decir, muy bien, pongámonos serios, Uraraka. Cuando comenzó a ir en dirección a Uraraka, vio como la chica comenzó a caer, cayó al suelo mientras su mirada era borrosa, su cuerpo no le respondía como quería, había alcanzado su límite. El deseo de querer ayudar a sus padres era mayor, quería ayudarlos y dejarlos libre de sus preocupaciones, ser capaz de devolver todo lo que ellos le habían dado. Su cuerpo se empezó a levantar lentamente mientras se tambaleaba. Sus piernas temblaban mientras su mirada era borrosa. En ese momento, finalmente cayó al suelo definitivamente, su conciencia la había abandonado. Bakugo fue declarado el ganador y pasarían a la siguiente ronda luego de un breve descanso. Ryo caminaba con una expresión seria. Uraraka, tú, al momento de pasar por un lugar, en las escaleras se encontró a alguien. Bakugo decidió no decir nada para seguir avanzando. Bakugo hizo un gruñido mientras hablaba. ¿Acaso tú, fue tu idea lo de los escombros? Ryo seguro a mirarlo mientras negaba.
No, todo fue idea de ella. Si vienes y dices esto, ¿realmente te tomó por sorpresa, eh? Bakugo miró la sonrisa de Ryo mientras soltaba un chasquido de lengua. Ryo suspiró para seguir caminando a su destino. En todo caso, Bakugo, puede que en este mismo torneo se lleve nuestro desempate. Bakugo llegó donde el resto de la clase soltaron sus opiniones mientras Denki hablaba. No sé cómo pudiste lanzar esas explosiones a una chica tan frágil, lo pienso y me contendría. TCH, ¿qué parte de ella fue frágil? Ryo abrió la puerta de la sala de espera mientras miraba a alguien. Uraraka, cielos, Bakugo es realmente fuerte, debo esforzarme aún más. Uraraka sonreía mientras miraba a Ryo. ¿Estás bien? ¿Tus heridas ya se recuperaron? Ryo se acercó a ella al decir eso. Sí, solo tengo unos arañazos, Recovery Girl se encargó de lo demás. Alguien comenzó a llamar al celular de Uraraka. Ryo solo la miraba para decir. Fuiste realmente increíble, sin duda podré aprender de ti. Uraraka miró la sonrisa de Ryo, en ese momento alguien dio un aviso, la segunda ronda comenzaría y Ryo tenía el primer combate. Lo siento Ryo-kun, no fuiste capaz de prepararte ya que estaba aquí. Ryo negó. Tranquila, estoy preparado para esto. Te estaré observando, buena suerte, ¿sí? Ryo miró la sonrisa y mirada de Uraraka al decir irse. Ryo salió por aquella puerta mientras Uraraka sacaba su teléfono, comenzó a llamar a un número para hablar. Lamento no haberte contestado antes, papá. Está bien, lamento haberte llamado cuando estás ocupada. Tu madre y yo te vimos en la televisión, estuviste cerca, pero fue increíble. No estuve cerca y tampoco fue increíble. Al final me apresuré, y tampoco tenía un plan para hacer después. Al final, fui completamente derrotada. ¿En serio? No entiendo cosas complicadas pero, no solo porque perdiste significa que tu camino se ha cerrado por completo, ¿verdad? Siempre habrá un siguiente año, ¿cierto? Mientras más avances, más podrás mostrar lo bien que lo haces contra diferentes tipos, los observadores no podrán decirlo con solo un encuentro. ¿Por qué estás tan apresurada? Es que, si no me apresuro y los apoyo, mientras Uraraka seguía hablando su tono de voz se iba rompiendo. Ochako, está bien aunque no te apresures, tus sentimientos muestran que eres una persona amable, sé que serás una gran heroína. Uraraka comenzó a llorar mientras miraba abajo. Ryo comenzó a caminar. Era evidente, sabía que ella lo estaba ocultado pero aún así, no debía estar ahí, Ryo recordó la sonrisa de Uraraka para reír un poco. Gracias, Uraraka, sin duda puedo aprender de ti, eres fuerte. Ryo sonrió ante ese pensamiento pero rápidamente regresó a la realidad. Ante él alguien había aparecido. Endeavor, Ryo habló mirando a quien tenía delante. Oh, allí estabas, vi tu combate, tienes una singularidad maravillosa, creaste tanta presión de viento solo chasqueando los dedos. Si hablamos solo de poder, el tuyo es comparable a All Might. Ryo solo avanzó para decir. Lo siento. Debo irme a mi siguiente combate. El deber de Mishoto es superar a All Might. Su enfrentamiento contra ti será una prueba muy instructiva, no te deshonres a ti mismo en ella. Eso es todo lo que quería decir, me disculpo por haberte molestado antes del enfrentamiento. Tu manera de hablar, realmente me recuerda a él, no solo eso, en general tú me recuerdas a él, no debo molestarme por ello. La mirada de Nakamura cambió por un momento para hablar. Tú, derrotaré a Todoroki y ustedes dos aprenderán algo. Al momento de decir eso, se ganó una mirada severa de Endeavor. Tanto Ryo como Todoroki caminaban, ambos por sus respectivas entradas mientras sus miradas eran serias. Gracias a todos por esperar, el primer enfrentamiento de la primera ronda es uno grande. El hombre que obtuvo una victoria aplastante en la primera ronda, que literalmente dejó congelada a toda la audiencia, del curso de héroes, Todoroki Shoto. Por el otro lado, el ganador de las dos primeras pruebas, ¿qué clase de pelea tendrá esta vez? Del curso de héroes igual, Nakamura Ryo. Ambos contendientes estaban cara a cara de forma seria. Estás aquí. Es imposible que pierda ante ti. Bakugo miraba a ambos de forma seria, el apodado más fuerte de la clase iría en contra del chico que él conocía desde la niñez. Observa bien y prepárate, Shigaraki Tomura, ellos se volverán un obstáculo para ti en el futuro. Kurohiri habló a Tomura frente a un monitor. Maldición, es solo basura. Esos dos intentaron salvarte, ¿cierto? 13 habló a All Might. Sí, quizás es solo un sentimiento pero, creo que esos dos producen la misma sensación. Ambos han demostrado actuaciones de primera clase, sin duda parecen como dos grandes rivales destinados a luchar el uno con el otro. Ahora, Nakamura contra Todoroki.
Empiecen.